yodo. Y los desórdenes por deficiencia de yodo, si bien es cierto, han disminuido notablemente gracias a la introducción de la sal yodada, pero en otros países, en ciertas regiones donde el suelo es pobre en yodo, probablemente por problemas geofísicos, lluvias torrenciales que lavan el yodo del suelo, podría haber deficiencias sin llegar pues a los extremos del bocio endémico, ¿no? Como anteriormente había. Entonces, que ustedes conocen, la glándula tiroides se encuentra por debajo de la laringe, delante de la tráquea, no pesa aproximadamente 15-20 gramos y secreta 3 hormonas. ¿Qué hormonas secreta? Tiroxina, ¿qué más? Triyorotironina y calcitonina, ¿no? Bueno, la hormona tiroxina es la más abundante y conjuntamente con la triyorotironina tiene efectos sobre el índice metabólico. ¿Ya? La calcitonina se secreta en las células parafoliculares y está relacionada pues con el metabolismo del calcio. En cuanto a la anatomía funcional de la tiroides, ustedes saben que la glándula tiroides está formada por folículos cerrados y tiene lleno de coloides, ¿no? Están revestidas por células cuboides y el coloide está constituido por la tiroglobulina, ¿no? Que es una glucoproteína que contiene pues las hormonas tiroideas y también contiene pues las yodotirosinas, ¿no? Monoyodotirosina, diyodotirosina. El yodo es un oligoelemento escaso en nuestro organismo, por lo tanto lo adquirimos de la dieta. Las fuentes principales son pues las verduras, las carnes, la sal yodada y los productos marinos, ¿no? Ustedes saben que los productos marinos son ricos en yodo, ya que los ríos generalmente se revocan en el mar y llevan pues el yodo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dice que una dieta tiene deficiencia de yodo cuando la ingesta es menor de 100 microgramos por día, ¿no? Esto afecta aproximadamente a una tercera parte de la población mundial. La ingesta diaria recomendada es de 150 en promedio, ¿no? Microgramos de yodo al día. Ahora, cuando la ingesta es menor a 50 microgramos, se va a estimular, digamos, la hipófisis y va a producir mayor cantidad de hormona tiroestimulante, la cual a nivel de la glándula tiroides va a producir un incremento en su tamaño, va a producir bocio, y si esto continúa, el paciente puede llegar al hipotiroidismo. Entonces, la hormona tiroestimulante va a hipertrofiar la glándula con la finalidad de que se produzca mayor cantidad de hormonas tiroideas, pero no hay el sustrato, que es el yodo, ¿no? Entonces esa glándula va creciendo y con el tiempo se puede llegar al hipotiroidismo. Los requerimientos diarios de yodo en un adulto es de 150 microgramos, en una gestante varía de 200 a 230 microgramos y en los niños generalmente es de 90 a 120 microgramos. ¿Cuál es la ruta del yodo, no? El yodo se ingiere con la dieta en forma de yoduro, luego se absorbe en el intestino y pasa a la circulación, ¿no? y es captada por la tiroides, ¿no? Y luego ya vienen sus procesos. La captación de yoduro al interior de la glándula tiroides es potenciada siempre por hormona tiroestimulante y por el déficit de yodo. Si hay déficit de yodo, entonces la célula tiroidea va a captar mayor cantidad de yodo. Bien, la primera etapa de la formación de hormonas tiroideas consiste en el transporte de los yoduros, ¿no?, desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. Nosotros tenemos pues aquí un zinc portador de sodio y yodo que se encuentra en la membrana vasolateral, ¿no? Acá está el capilar que contiene el suero. A través de este zinc portador ingresa el yodo y también el sodio, ¿no?, hacia el interior de la célula.
Y también tenemos en el círculo celeste la sodio ATPasa, sodio-potasio ATPasa, ¿no? Esta bomba es importante porque va a proporcionar el gradiente de iones para que se produzca el ingreso de yoduro, ¿ya? Y esta va a sacar un sodio y ingresar un potasio. El yoduro va a ser transportado a través de la membrana apical por la tendrina, que va a hacer ingresar al yodo al interior del coloide. Y ahí se va a producir la síntesis de hormonas tiroideas, la cual va a estar catalizada por la tiroperoxidasa tiroidea o peroxidasa tiroidea. Tener en cuenta, ¿no?, que el transporte activo, que es un transporte activo del yodo, del capilar, o sea, de la sangre al interior de la célula, puede ser no bloqueada por el ion perclorato y el ion tiocianato. Y el ingreso del yodo hacia el coloide puede ser después inhibido por los fármacos antitiroideos, ¿no?, ya que van a bloquear la iodación de la tiroglobulina. Bien, solamente para decirlo rápido, ¿no?, de los 150 microgramos que ingresan de yodo, 120 pasan a tiroides, ¿no?, y 30 a otros órganos. Luego de la tiroides, una vez que se metabolizan, pasa a 40 nuevamente a la sangre, 80 al hígado, y al final se eliminan 20 microgramos por las heces y 130 microgramos por la orina. Esto es importante, ¿no?, porque en las zonas donde hay deficiencia de yodo se hace, pues, se mide la yodura, la yodo en orina, ¿no?, yoduria, y generalmente tiene que ser mayor de 100. Si es menor de 100 significa que en ese lugar hay déficit de yodo, ¿no?, en ingesta. El 93% de las hormonas metabólicamente activas secretadas por la tiroides corresponden a tiroxina, ¿no?, y el resto, que es el 7%, corresponde a triodotironina. Con el tiempo, casi toda la T4 se convierte en T3. Aproximadamente el 80% de la T4 en forma periférica se va a convertir en T3, ¿no? Ambas desempeñan funciones importantes, ¿ya? Estas funciones son cualitativamente similares, aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción. La T3 es 4 veces más potente que la T4, si bien su concentración es menor en sangre y su duración es más breve. En cambio, la T4 dura más tiempo. Aquí tenemos los pasos principales, ¿no?, en la síntesis, almacenamiento, liberación e hiperconversión de las hormonas tiroideas. Y hemos visto, ¿no?, que la captación del yoduro por la glándula tiroides se hace, pues, a través del zinc portador de sodio-yodo. Luego, dentro de la glándula ya es transportada por la tendrina hacia el coloide, ¿no?, del citoplasma al coloide. Luego viene la oxidación del yoduro, ¿no? Entonces, a yodo reactivo, o sea, a yodo alimentar, y la yodación de los grupos tirosilos que están en la tiroglobulina. Eso se llama el proceso de organificación. Entonces, estos residuos de yodotirosina van a formar, pues, la monoyodotirosina, diyodotirosina, ¿no? A partir de eso viene ya el acoplamiento de los residuos de yodotirosina. ¿Qué significa eso? Que dos moléculas de diyodotirosina, ¿qué van a formar? 2 más 2, 4, ¿no? La tiroxina. Una molécula de monoyodotirosina y una molécula de diyodotirosina van a formar 1 más 2, 3, la triyodotironina. Entonces, el acoplamiento de los residuos de yodotirosina por un enlace para generar las yodotironinas. Las yodotironinas son las hormonas tiroideas, ¿no?, de 3T4. Luego viene la reabsorción por un mecanismo de endocitosis, entonces, de la tiroglobulina madura a la célula folicular. O sea, por ese mecanismo, parte del coloide entra dentro de la célula. Ahí está la tiroglobulina que contiene las hormonas tiroideas. Ya dentro de la célula ocurre la proteólisis de la tiroglobulina y la liberación, ¿no?, de la tiroxina, triyodotironina y también de monoyodotironina y diyodotironina. Luego de la proteólisis, pues, las hormonas tiroideas pueden ser secretadas al torrente sanguíneo. Sin embargo, también va a haber reciclamiento de yodo, ¿no?
en la célula tiroidea a través de la deyodación de la monoyodotirosina y diyodotirosina. Entonces se van a liberar el yodo y ese yodo va a ser utilizado, ¿no? Reutilizado en la formación de nuevas hormonas tiroideas. Y también tenemos que ver la conversión de T4 y T3 en los tejidos periféricos, ¿no? Y también dentro de la célula tiroidea se va a producir también una conversión que el 10% se convierte dentro de la célula y el 80% fuera de la célula. Bueno, este gráfico nos muestra, ¿no? El paso A es el transporte de yodo hacia el interior de la célula a través del NIS. El transporte de yodo puede ser inhibido por los iones, ya dijimos, iocianato. Luego viene la yodación, ¿no? La yodación, para producir la yodación tiene que estar presente la peroxidasa tiroidea, la peroxidasa tiroidea y también en presencia de H2OH, ¿no? El óxido de hidrógeno. Luego de la yodación viene el acoplamiento para formar las hormonas tiroideas y es inhibido por el propiotiuracilo y el metimazol, ¿no? Hoy en día conocido como carbimazol. Van a estudiar el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, van a ver, ¿no? El metimazol. Luego viene la reabsorción del coloide, ¿no? Hacia el interior de la célula y ese coloide va a ser hidrolizado por lisosomas con la consiguiente liberación, ¿no? De hormonas T4 y T3 y de las yodotirosinas. A continuación viene la desyodación de la diyodotironina y monoyodotironina por una deyodasa, ¿no? Entonces este yodo que se libera de estas yodotirosinas es utilizado, ¿no? Se recicla para la formación de nuevas hormonas tiroideas. Es inhibida por la dinitrotirosina. Luego viene la desyodación de la T4 también por una enzima, es la F, ¿no? La T4 se va a convertir en T3, ¿ya? Por la deshidrasa húmedos. Y luego viene la secreción de las hormonas tiroideas, ¿no? Ya en el torrente sanguíneo también y en otros tejidos periféricos se va a producir, ¿no?, la conversión de T4 en T3. Solamente para conocer, ¿no?, que las hormonas tiroideas tienen, pues, derivan de la tironina, y la tironina tiene dos anillos, ¿no? Este es un anillo interno y este es un anillo externo. ¿Por qué es importante? Porque la tiroxina contiene 4 moléculas de yodo en la posición 3,5 del anillo interno y 3'5' del anillo externo, ¿no? La triyodotironina tiene 3 yodos en la posición 3,5 del anillo interno y en la posición 3', ¿no?, del anillo externo. Por eso se abrevia 3,5, 3'. Para diferenciarlo, ¿no?, de la triyodotironina reversa o inversa, se le conoce con varios nombres, donde tiene, ¿no?, el yodo en la posición 3 del anillo interno y tiene 2 yodos en la posición 3', 5', ¿no? Entonces se diferencia. Esta hormona es metabólicamente inactiva. Y vamos a ahondar un poquito sobre la secreción de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces siempre la TSH es importante. Las células foliculares captan la tiroglobulina iodada mediante pinocitosis. Ya hemos visto, ¿no?, cómo ingresa parte de la tiroglobulina al interior de la célula. Esta se une a los lisosomas, las que hidrolizan la tiroglobulina y se liberan las moléculas de tirosina acopladas, ¿no?, la T4, T3, la T2 y la T1, si hablamos de las monoyodotirosina y diyodotirosina, ¿no? Y hemos visto que cerca del 10% de la T4 se transforma en T3 dentro de la célula tiroidea, ¿no?, por encima de iodinasas. El 23% de las hormonas tiroideas se secreta como T4 y solamente ya vimos que el 7% como T3. Y el 80% de la T4 se transforma en la T3, que es la forma más activa, por estimulación de la hormona tiroestimulante en tejidos periféricos, ¿no?, como el hígado, los riñones.
y también la T3 invertida, que posee poca o ninguna actividad biológica. Y como hemos visto, también se liberan monoyodotirosina y diyodotirosina, pero son bellotilizadas para reciclar el yodo, ¿no? Y utilizarlo en la formación de otras hormonas. El metabolismo periférico de las hormonas tiroideas está regulada por las bellodinasas, que son 3 enzimas que ajustan la actividad hormonal a nivel tisular. O sea, gracias a ellas la homeostasis tiroidea no depende solo de la glándula, ¿no? De la hipófisis y también del hipotálamo, sino de un proceso sistémico y dinámico que controla tanto la activación de T4 a T3 como la inactivación hormonal, ¿no? La D1 convierte a la T4 en T3, se encuentra ubicada en hígado, riñones, tiroides y contribuye a la T3 insulante y también inactiva la T3 reversa. La D2 convierte la T4 en T3, se encuentra en hipófisis, cerebro, músculo esquelético, ¿no? Mantiene los niveles locales de T3, importante en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo, porque la T3 es la que regula, ¿no? Por retroalimentación. Y la T3 convierte la T4 en T3 reversa y la T3 en T2, ¿no? En diyodotirosina. Se encuentra en cerebro, placenta, piel, y su función principal es la inactivación hormonal. Bueno, el transporte de las hormonas tiroideas. Casi todas las hormonas tiroideas de la sangre están unidas a proteínas plasmáticas, las cuales se van a elaborar en el hígado. El transporte resulta ser necesario ya que la T4 y la T3 son moléculas lipófilas. ¿Qué significa? ¿No? Que no se disuelven fácilmente en la sangre. Y por lo tanto el 70% se une a la globulina fijadora de tiroxina y el 30% se une a la albúmina y a la transtiratina, antiguamente conocida como prealbúmina. ¿Ya? Solo una pequeña fracción de las hormonas tiroideas circulantes, 0.04% de T4 y 0.4% de T3, no está ligada, ¿no?, a estas proteínas. A esto se considera la fracción libre de las hormonas y son las que poseen actividad biológica. La hormona ligada no puede difundir a las células corporales y carece de actividad biológica, ¿no? Vean, esa pequeña concentración es la que produce, pues, el efecto biológico de las hormonas tiroideas. Aquí tenemos una tablita que nos compara, ¿no?, la T3 y la T4. Y hemos visto, ¿no?, que apostar la hormona tiroidea secretada para la T3 es el 7% y para la T4 el 93%. Es por eso que esta se encuentra, pues, en menor concentración, 0.04%, ¿no? El porcentaje libre en el plasma para la T3 0.4 y bueno, para la T4 0.04%. La actividad relativa es más importante para la T3, 10 veces a 1 con relación a la T4, pero sin embargo la semivida es menor, ¿no?, para la T3 un día en comparación con 7 días de la T4. Bien, la glándula tiroidea normal secreta 100 nanomoles de T4 que equivalen a aproximadamente 75 microgramos, 5 nanomoles de T3 que equivale a menos de 4 microgramos y secreta también menos de 5 nanomoles de T3 reverso. La mayor parte del fondo común plasmático de T3, el 80% ya dijimos, se deriva de la monodesyodación del anillo externo periférico de la 5' monodesyodación, ¿no?, de T4 en tejidos fuera de la glándula tiroides, o sea, en el hígado, los riñones y músculo esquelético. Vean, ¿no?, que el 80% de la T4 se convierte en T3 porque la T3 es más activa, ¿no? Y dado que la T3 tiene afinidad de unión más alta a los receptores de T3 nucleares, o sea, la T3 es la que ingresa más o cumple el efecto a nivel nuclear, estas 5 monodesyodación generan una yodotironina con mayor actividad biológica. Y por otro lado, la desyodación del anillo interno de T4, la 5-desyodación, produce pues la 3'5' triyodotironina, que se conoce, pues, ¿no?, como la T3 reversa, que es inerte desde el punto de vista metabólico. Y alrededor del 80% del T4 se metaboliza mediante desyodación, 35% a T3 y 45% a T3 reverso.
El resto se desactiva principalmente mediante glucuronilación en el hígado y secreción biliar, y en menor grado mediante sulfatación en el hígado de los riñones. Otras reacciones metabólicas incluyen la desaminación de la cadena lateral alanina, lo que forman derivados del ácido tiroacético, que tiene una actividad biológica baja, o también por descarboxilación o división del enlace este, lo que forma compuestos inactivos. Entonces esto podemos verlo en este gráfico, ¿no? La tiroides secreta 100 nanomoles de T4 sin menos de 5 de T3 y menos de 5 nanomoles de T3 reverso. Pero estos 100 nanomoles, ¿no? 45 se convierten a T3 reversa y 35 a T3. Y el 20% de nanomoles van a formar derivados del ácido tiroacético que tiene una actividad biológica baja, ¿no? Eso es lo que se veía. Bien, en cuanto al eje hipotálamo, hipófisis tiroideo, la hormona liberadora tirotrofina, ¿dónde actúa? En el hipotálamo, ¿no? Esta va a llegar a la parte anterior de la hipófisis mediante el sistema porta hipofisiario, que son unos vasos sanguíneos, ¿no? Donde estimula la síntesis y liberación de TSH. ¿Y qué hace la TSH? A nivel de la tiroides, estimula pues la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. ¿Ya? Tanto en el hipotálamo como en la hipófisis es principalmente la T3 la que inhibe la secreción de hormona liberadora de tirotrofina y de hormona tiroestimulante, ya que la T4 pasa por monodescloración hacia T3 en tejidos neurales y hipofisiarios así como periféricos, ¿no? O sea que la T4 va a liberar un yodo, ¿no? Por la glutamilaza, y la T3 es la que va a estimular, tanto en hipófisis va a inhibir, ¿no? Como en el hipotálamo, ¿no? Se pierde también un yodo. Entonces la T3 es la que actúa más regulando, ¿no? La liberación de TRH y TSH. ¿Cómo actúan las hormonas tiroideas, no? La T4 y la T3 se difunden fácilmente a través de la membrana celular. ¿Por qué se difunden? Porque son liposolubles. Y vamos a ver que gran parte de la T4 pierde yodo y se convierte en T3. Van a ver, ¿no? Hay la T4 se ha convertido en T3, ¿no? Dentro de la célula. Y la T3 va a actuar sobre el receptor de la hormona tiroidea. Acá está el receptor de la hormona tiroidea, uniéndose, ahí nos vemos, en forma de heterodímero a un receptor para el retinoide del elemento de respuesta de la hormona tiroidea del gen, ¿no? Acá está el receptor retinoide y aquí está el gen. Esta es la respuesta a la hormona tiroidea. Y a través del ARN mensajero se va a producir la transcripción y va a ser llevada y va a producir la síntesis de proteínas, ¿no? Que pueden estimular o inhibir sustancias. Entonces, estas proteínas sintetizadas van a actuar a nivel de diferentes sistemas, ¿ya? A nivel del metabolismo va a producir un aumento de la actividad de las mitocondrias, un aumento de la bomba sodio-potasio ATPasa para producir mayor cantidad de energía, ¿no? Un aumento del consumo de oxígeno, incrementa la absorción de glucosa, incrementa la gluconeogénesis. El paciente con hipertiroidismo tiene tendencia a la hiperglicemia, a la diabetes. Un incremento de la glucogenólisis. ¿Saben qué es glucogenólisis, no? Un incremento de la lipólisis, un incremento de la síntesis de proteínas y también incrementa el índice del metabolismo basal, ¿ya? A nivel cardiovascular, incrementa el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo en los tejidos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia de la contracción del corazón y también incrementa la respiración. El sistema nervioso central es importante, ¿no? En la etapa natal, prenatal y postnatal, muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central. También actúa en el crecimiento, ya que estimula la liberación de hormona del crecimiento, o hace que esta actúe adecuadamente para el crecimiento de los individuos, ¿no? Y tiene diversas acciones. Vamos a ver los efectos metabólicos de las hormonas tiroideas, ¿no? La velocidad del metabolismo estimula las mitocondrias para generar más ATP, que se utiliza para dirigir las reacciones metabólicas
la producción de ATP requiere oxígeno, por lo que al inducir a la célula a producir más ATP, la T3 produce un mayor consumo de oxígeno, es decir, aumenta la velocidad del metabolismo basal. Y también va a haber un incremento de la producción de calor al aumentar la velocidad del metabolismo basal. Ustedes saben pues que al producir más ATP se va a liberar más energía, entonces estos pacientes pues tienen tendencia también a la hipertermia, ¿no? Cuando hay hipertiroidismo. A nivel de metabolismo de carbohidratos y grasas, va a estimular la absorción de glucosa en el intestino, aumenta la gluconeogénesis hepática, ¿no? También incrementa la lipólisis y la glucólisis, que son procesos catabólicos. El metabolismo de la insulina se reduce en las reacciones anabolizantes estimuladas por la insulina. Ustedes saben que la insulina tiene efectos anabólicos, sobre todo a nivel muscular, ¿no? Incorpora los aminoácidos. Y potencia los efectos glucogenolíticos de la adrenalina. A nivel del desarrollo es fundamental a la división, diferenciación y maduración de las células del feto en desarrollo, especialmente las del cerebro y el esqueleto. Ustedes saben pues que la hormona del crecimiento interviene pues en el crecimiento de los órganos, excepto del cerebro, ¿no? Las hormonas tiroideas son importantes en el desarrollo del cerebro. Estimula la producción y acción de la hormona de crecimiento. Si no hay buena cantidad de hormonas tiroideas, se van a quedar chatos, ¿no? Y a nivel del sistema cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad miocárdica, o sea, tiene efectos crono e inotrópicos positivos efectivamente, y también va a incrementar el gasto cardíaco. En el sistema endocrino, va a estimular la producción y liberación de hormonas de crecimiento, como ya hemos visto, ¿no? Va a participar también en el crecimiento de las hormonas tiroideas. Disminuye la secreción de prolactina, y esto es importante, aumenta el metabolismo y la eliminación metabólica de cortisol. Y ustedes ya han estudiado ya las enfermedades de la hipófisis, ¿no? El panhipotiroidismo. Entonces, cuando se da tratamientos de sustitución, nosotros debemos dar primero ¿hormonas tiroideas o cortisol? ¿Qué dicen? Cortisol. Glucocorticoides, ¿no? Porque si damos hormonas tiroideas, va a metabolizar y eliminar rápidamente el cortisol, y puede ser que se genere una crisis adrenal aguda, ¿no? Que pone en riesgo la vida del paciente. Y también potencia la acción de las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, que afectan la respuesta al estrés y el metabolismo. En el aparato digestivo aumenta el apetito, ¿no? También incrementa la motilidad del aparato digestivo y secreción de jugos digestivos. Por eso ustedes van a ver que en el hipotiroidismo, los pacientes se quejan, ¿no? De hiperrefectación. ¿Qué es hiperrefectación? Es un incremento en el número de rotaciones y una discreta disminución de la consistencia. No llega a ser diarrea, pero sí media pastosa. ¿Sí? Y en el hipotiroidismo se caracteriza porque son estreñidos. Bien, los efectos de las hormonas tiroideas, sobre todo a nivel central, son muy importantes, ¿no? Porque si no hay hormonas tiroideas, no se va a desarrollar adecuadamente el cerebro. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener personas o niños, pues, ¿no? Con alteraciones cognitivas, alteraciones neurológicas. Miren cómo intervienen, ¿no? Influyen en la migración, neurogénesis, diferenciación y la maduración de determinadas poblaciones neurales. La insuficiencia de las hormonas tiroideas durante el desarrollo conlleva alteraciones celulares y estructurales del sistema nervioso central, ¿no? Produciendo deficiencias cognitivas y conductuales de diferente magnitud. Inclusive puede producir hasta sordera, ¿no? La dimensión del daño neurológico y cognitivo-conductual ocasionada por la insuficiencia de hormonas tiroideas depende de la magnitud, o sea, de la severidad, de la duración y el periodo de desarrollo en el cual se produce la insuficiencia prenatal como postnatal. Las hormonas tiroideas no solamente actúan, ¿no? en el periodo prenatal,
sino también hasta 2 años después de haber nacido, el producto persiste, ¿no? La maduración del sistema nervioso central. En el periodo prenatal, la única fuente de hormonas tiroideas para el feto es de origen materno. Entonces ya a la 6ª semana de gestación, la T4 está presente en el fluido celómico, ¿no? En la 10ª semana de gestación, la T4 y la T3 están presentes en el cerebro. Y al nacer, el 30 hasta el 50% de T4 presente en la sangre del bebé es procedente de la madre, y el resto es secretado por la tiroides del neonato. De ahí la importancia pues, de la aportación materna. Y en el periodo postnatal, el aporte tiroideo ya se realiza a través de la glándula tiroidea del recién nacido, porque ya nació, ya no está unido al cordón umbilical. Y las hormonas tiroideas continúan su participación iniciada durante el desarrollo prenatal en los procesos de mielinización, desarrollo del cerebelo, del giro dentado y de la cóclea, ¿no? Por eso a veces que no se ha desarrollado la cóclea, ¿cómo nace ese niño? Sordo. También la diferenciación terminal de oligodendrocitos y neuronas, regulación del ciclo celular, formación de sinapsis y arborización dendrítica, que es muy importante, ¿no? Y también las hormonas tiroideas tienen un control sobre la expresión genética. Eso es muy aparte. Y el periodo de mayor sensibilidad del efecto de las hormonas tiroideas para el desarrollo del sistema nervioso central es de la semana 20 de gestación hasta los 2 primeros años de vida. Si falta hormonas tiroideas en este periodo, pues vamos a tener niños cretinos, ¿no? ¿Por qué decían un insulto de decir cretino? Es un cretino. Bien, entonces hay ciertas pruebas diagnósticas que nos permiten, ¿no? O nos ayudan para el diagnóstico de las diferentes enfermedades de la tiroides. Sin embargo, pues ya saben, ya dijimos también en la clase anterior, que la historia clínica es muy orientativa en el diagnóstico de una afección tiroidea. De la mayor parte, ¿no?, de enfermedades tiroideas, podemos llegar a través de una buena historia clínica. Y la utilidad de las exploraciones complementarias suele limitarse para confirmar, ¿no?, la sospecha que nosotros tenemos de la enfermedad. Y las pruebas diagnósticas de las enfermedades tiroideas pueden clasificarse en 4 grupos, ¿no? Pruebas funcionales, estudio de los trastornos inmunológicos, hay varios trastornos inmunológicos, ¿no? La enfermedad de Graves, la tiroiditis Hashimoto, etc. El diagnóstico morfológico lo hacemos con el ultrasonido, que es un examen que está al alcance, pero también en algunos casos tenemos que utilizar tomografía, resonancia magnética, ¿no? Y el diagnóstico citológico se hace fácilmente, ya que la tiroides está expuesta, ¿no?, a flor de piel, como se dice, con una biopsia tiroidea, con punción, aspiración como aguja fina, ¿no? Dentro de las pruebas funcionales, nosotros vamos a pedir el perfil tiroideo, ¿no? Entonces vamos a solicitar la concentración sérica de hormona tiroestimulante de T4 libre, que son las más importantes. Pero en algunos casos se puede pedir también T3 libre, T4 y T3 totales. Muy ocasionalmente podemos solicitar pues globulina fijadora de tirosina o también globulina fijadora de transthyretina o la albúmina, ¿no? Y casi excepcionalmente pues vamos a pedir la T3 reversa. La tiroglobulina también se pide en algunos casos, ¿ya? Y también hay pruebas de metabolismo tiroideo en vivo con isótopos reactivos, como la captación tiroidea de radioyodo, que ya no se utiliza mucho. Se tiene que utilizar con la gammagrafía para que sea importante. Este solamente nos mide la captación, pero no nos da información sobre la anatomía de la glándula, no si hay nódulos, etc. Bien, ¿para qué es importante el perfil tiroideo? Es fundamental para descartar o determinar padecimientos de la tiroides, ¿no? Y también sirve para dar seguimiento a pacientes diagnosticados con hipertiroidismo o hipotiroidismo y sobre todo la respuesta al tratamiento. Nosotros podemos saber si el paciente está recibiendo un adecuado tratamiento, ¿no? Podemos incrementar la dosis, disminuir la dosis solicitando pues el perfil tiroideo. Y también nos ayuda a vigilar la actividad de las glándulas hipófisis e hipotálamo localizadas en la base. Bueno, la tirotropina, su valor, digamos,
La concentración de tirotoxinas es en adultos de 0.2 a 5 miliunidades por litro, ¿no? Y esta es la prueba inicial en el estudio de la función tiroidea, ya que tiene un alto grado de sensibilidad, ¿no? La TSH aumenta en el hipotiroidismo primario y disminuye en el hipertiroidismo. Ahora, cuando es un hipotiroidismo secundario o terciario, sea hipotalámico o hipofisiario, coexisten concentraciones bajas de hormonas tiroideas y la TSH puede estar baja o normal. El hallazgo de hormonas tiroideas y TSH elevada sugiere el diagnóstico de un adenoma hipofisiario productor de TSH o bien de resistencia a la acción de las hormonas tiroideas. Entonces, ustedes saben que cuando hay un adenoma a nivel hipofisiario, este se vuelve autónomo, no responde pues a la regulación, a la retroalimentación, no responde, ¿no? Si hay bastante hormona tiroidea se supone que debe inhibir, pero este adenoma se vuelve autónomo y sigue secretando pues TSH, sigue secretando TSH. Y algunas veces pues el receptor para las hormonas tiroideas está alterado, y por más que haya buena cantidad de hormonas tiroideas, no van a producir su efecto porque el receptor está alterado, ¿no? Algunos fármacos como los glucocorticoides, el optriótide y la dopamina pueden disminuir la cantidad de hormona tiroestimulante. La T4 libre es la exploración de mayor utilidad en el estudio de la función tiroidea junto con la TSH, ¿no? Entonces nosotros podemos solicitar TSH ultrasensible, es la mejor, y también la T4 libre. Con eso podemos diagnosticar hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿no? La T4 libre está elevada en el hipertiroidismo y disminuida en el hipotiroidismo. Su valor normal oscila entre 0,7 y 2.3 nanogramos por decilitro. Van a ver que hay ciertas variaciones de un laboratorio a otro, pero son mínimas, ¿no? Algunos consideran, por ejemplo, la TSH normal hasta 6. Bien, si nosotros sospechamos una clínica de hipotiroidismo, vamos a solicitar sobre todo pues la TSH y la T4 libre, ¿no? Si la TSH está elevada y la T4 libre normal, entonces nosotros estaremos frente a un hipotiroidismo subclínico, ¿no? O sea, el subclínico no requiere mayor tratamiento, solo vigilancia periódica. Si la TSH está elevada y la T4 libre baja, estamos pues ante un hipotiroidismo primario, una clásica, ¿no? Si la TSH es normal o baja y la T4 libre es baja, estaremos ante un hipotiroidismo central, sea secundario o terciario, ¿no? Y la TSH está normal o alta y la T4 libre alta, estaremos frente a un cuadro de persistencia a hormonas tiroideas. La T3 libre aumenta también el hipertiroidismo y disminuye en las fases avanzadas del hipotiroidismo, ¿no? Su valor normal es de 230 a 660 picogramos por decilitro. Bueno, la determinación de las concentraciones séricas de T4 total y T3 total, en la práctica habitual estas determinaciones ya han sido sustituidas, ¿no?, por las de las hormonas libres. Sin embargo, sus concentraciones pueden estar elevadas en el hipertiroidismo y son bajas cuando existe hipofunción tiroidea y se alteran al modificarse la globulina fijadora de tiroxina, ¿no? Ahí están los valores normales que casi ya no los solicitamos. También podemos hacer la determinación de la globulina fijadora de tirosina. Sus valores de referencia son de 1.1 a 2.2 miligramos por decilitro. Esta hormona puede estar incrementada en alteraciones familiares durante el embarazo, en algunos pacientes que sufren de hepatopatías y en aquellas personas que toman estrógenos y tamoxifeno. Y puede estar disminuida en enfermedades graves, en el síndrome nefrótico, porque a veces se eliminan por la globulina, ¿no?, proteínas por globulina, y también en aquellas personas que toman andrógenos y glucocorticoides a dosis altas. Y bien, solamente para mencionar la determinación de la concentración de T3 reversa, su valoración no forma parte de la práctica clínica habitual, es muy raro que se pida, ¿no? Y su valor es de 25 a 75 nanogramos por decilitro. Bueno, la tiroglobulina es útil en el seguimiento de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides. Entonces hay que tenerlo presente, ¿no? Los valores de referencia
En eutiroidismo y en presencia de tejido tiroideo normal oscilan entre 10 y 40 nanogramos por mililitro. En pacientes que han sido tiroidizados, de repente han tenido un cáncer y se les ha sacado, pues no, son inferiores a 5 nanogramos por mililitro. Esto nos va a servir para hacer un seguimiento, si hay reactivación o no de la enfermedad. Y la tiroglobulina aumenta en el hipertiroidismo endógeno y llega a ser indetectable en la tirotoxicosis facticia. Ya van a ver qué es tirotoxicosis facticia cuando estudien hipertiroidismo. Antiguamente habían algunas chicas que tomaban exceso de hormonas tiroideas para adelgazar, ¿no? Pero produce temblor, produce taquicardia, también produce adelgazamiento. Querían entrar en el bikini y no podían. Porque tomaban hormonas tiroideas. La determinación sérica de calcitonina es importante, tiene utilidad en el diagnóstico y en el seguimiento, ¿no?, de pacientes con carcinoma medular de tiroides y con enfermedad nodular tiroidea. Hemos tenido casos de carcinoma medular donde el paciente tenía 1100, 1200 nanogramos por litro, ¿no?, y sus concentraciones séricas normales son hasta 10 nanogramos por litro. Bien, y la determinación de la expresión urinaria de yodo antiguamente era importante, ¿no?, en aquellas zonas donde había pues deficiencia de yodo. Se utilizan estudios epidemiológicos para detectar la existencia de déficit de aporte de yodo, ¿no? Las concentraciones de yoduria en orina de 24 horas en poblaciones que consumen una adecuada cantidad de yodo son siempre superiores a 100 microgramos por mililitro, ¿no? Si son por debajo significa que hay deficiencia de yodo en esas zonas. Bien, la captación tiroidea de radioyodo no es muy útil, es de escasa utilidad. Explora la capacidad de la glándula tiroides para captar una dosis determinada de radioisótopos, ¿no? Puede ser el yodo 131, yodo 123 o tecnesio 99. El más empleado es el yodo 131, midiéndose la captación a las 2 horas, que es la precoz, la medición precoz, y a las 24 horas el estándar, ¿no? Sus valores de normalidad varían con ingesta de yodo en la dieta. En aquellas zonas donde hay poco yodo va a captar menos, ¿no? Y deben considerarse según las diferentes áreas geográficas. Entonces se va a medir a la hora más o menos el 5 a 10%, ya está captando, a las 24 horas 15 a 20%, y a las 48 horas 25 a 30%, ¿no?, del yodo ingerido. Y también se puede hacer el estudio de los trastornos inmunológicos, ¿no? Se puede hacer la determinación de anticuerpos antiperoxidasa y antiteroglobulina circular. O sea, su positividad a títulos superiores a 50 y 100 unidades por mililitro respectivamente, ¿no? Sugiere el diagnóstico de afección tiroidea autoinmunitaria. En pacientes con enfermedades de tiroides no autoinmunitarias y algunos sujetos normales pueden ser positivas. Y en otros casos estos pueden ser negativos en enfermos con tiroidopatías autoinmunitarias, o sea, no son tan específicos. Y también algunas veces se suele solicitar la determinación de anticuerpos antirreceptor de la hormona tiroestimulante. Se detecta pues la existencia de inmunoglobulinas inhibidoras de la unión de TSH a su receptor. Entonces, esta inmunoglobulina se va a unir al receptor en vez de la TSH. Y en la enfermedad de Graves-Basedow va a estimular hasta 20 veces más la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Los títulos superiores a 14 unidades por litro se consideran positivas y se hallan pues en 80 al 90% de los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow. Se van a ocupar los receptores, ¿no?, de la tiroestimulante, pero estas inmunoglobulinas estimulan más intensamente a las células tiroideas. Y para el diagnóstico morfológico es importantísimo la ecografía tiroidea, ya que es útil para el estudio de la localización, el tamaño, las características del tejido tiroideo normal y de las lesiones nodulares, ¿no? Es muy sensible para detectar nódulos muy pequeños y para distinguir los sólidos de los quísticos o mixtos y determinar sus características ecogénicas, ¿no?, si son hipocogénicas, no ecogénicas o hipercogénicas. Acordémonos, ¿no?, que todo nódulo sólido o mixto realmente está relacionado con cáncer. Es la técnica de acción para el estudio morfológico de tiroides y para la práctica de la punción con aguja fina, ¿no? Muchas veces también nos vamos a guiar para hacer una biopsia tiroidea.
Vemos dos fotos. En la foto A es un nódulo tiroideo sólido, es hipoecogénico, está señalado por las flechas, ¿no? Y aquí es un nódulo tiroideo quístico. Este es hiperecogénico, disculpen, la izquierda, y aquí es hipoecogénico. Las lesiones quísticas no han tan mayor gravedad. Y bien, la gammagrafía tiroidea proporciona información sobre la situación, el tamaño y la morfología de la glándula o del tejido tiroideo ectópico. Es más importante, ¿no?, que la prueba de captación de yodo. A veces las dos se tienen. Las imágenes se van a obtener después de administrar al paciente un radiofármaco. Puede ser el yodo 123, 131 o el tecnesio 99. Y la exploración permite conocer la intensidad de la captación del isótopo por los nódulos en la enfermedad nodular tiroidea, que pueden ser fríos o hipocaptantes, pueden ser isocaptantes o bien calientes o hipercaptantes, ¿no?, según fijen el radiofármaco de forma inferior, igual o superior al tejido tiroideo normal. Como vemos aquí en esta foto, a la derecha, el aspecto clínico, ¿no?, de un nódulo tiroideo, y a la izquierda vemos su mamografía, ¿no?, con yodo radioactivo. Hay una imagen hipercaptante. Ustedes saben que la imagen habitual de una gammagrafía tiroidea presenta la tiroides en forma de mariposa, con las dos alas que corresponden a ambos lóbulos más o menos simétricos, unidas en su tercio inferior por el istmo. Acá vemos, por ejemplo, ¿no?, la gammagrafía tiroidea normal, en forma de alas de mariposas, ¿no?, unidas por el istmo. En esta B vemos una gammagrafía tiroidea, un nódulo frío, ¿no?, hipocaptante. Y en la C vemos una gammagrafía tiroidea, es un adenoma tóxico. El adenoma tóxico produce hormona tiroidea, ¿no? Hay una intensa captación y hay ausencia de imagen del resto de la glándula, ¿no? O sea, produce tal cantidad de hormonas tiroideas que el resto de la glándula se atrofia. Casi solamente aparece el nódulo. Aquí vemos, ¿no?, una gammagrafía normal, y en la enfermedad de Graves incrementa la captación, ¿no? En el bocio multinodular vamos a ver varios nódulos hipercaptantes. Aquí vemos un nódulo frío, no tiene captación, y aquí un nódulo caliente, ¿no?, donde solamente se nota el nódulo y el resto de la glándula tiroidea no se nota. La tomografía computarizada va a ser útil para la evaluación y el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, para evaluar la extensión del tejido metastásico o de la invasión vascular. No es útil en la diferenciación de nódulos benignos, de malignos y tumores, ¿no? Ahí la ecografía es más útil. Y la resonancia magnética permite identificación de invasión extraglandular y compromiso de vasos del cuerpo. Más que todo nos da pues la idea, ¿no?, de la extensión, si es que el paciente tiene un cáncer, ¿no? Establece la localización de metástasis del cáncer de tiroides y de pulmones. Muchas veces hay cáncer de tiroides que tienen metástasis a pulmones. Recuerdo en mis épocas jóvenes, cuando era interno de medicina, en el año 88, tenía un paciente que tiene imágenes nodulares, como monedas. Y siempre nosotros llevábamos al radiólogo, porque nos decía, ven, uy, esto es un cáncer de tiroides. ¿Qué tiene? Yo dije, no, ¿cómo es un cáncer de tiroides? Voy, examino bien al paciente y tenía pues una tiroides pétrea y un cáncer de tiroides. Hay uno de ellos que da metástasis a pulmones. Una ventaja es el uso de materiales de contraste, es el gadolinium que se utiliza en la resonancia magnética, ¿no?, que no interfiere con otros estudios nucleares. Y juega también un papel mínimo en los pacientes con nódulos tiroideos. Y el diagnóstico citológico lo hacemos con biopsia tiroidea por aspiración con aguja fina, ¿no? Entonces, es el mejor método para diferenciar entre nódulos tiroideos malignos y benignos, y muy pocas veces se utiliza para los bóceos, ¿no?, difusos. Es un procedimiento ambulatorio menor, se puede hacer pues en consultorio inclusive, ¿no?, y no requiere anestesia local. Entonces se actúa con una jeringa de un calibre 27-25, son bien delgaditos, ¿no?, que se inserta en el óvulo, como ven ahí, o en el nódulo o en el bocio
bocio y se mueve hacia adentro, hacia afuera, ¿no? El pivot de la jeringa, hasta que una pequeña cantidad de material sanguinolenta se observa en el eje de la boca. El material aspirado se extiende sobre una laminilla de vidrio para tinción y evaluación citopatológica. El diagnóstico citológico de enfermedad maligna en nódulos tiroideos es muy exacto. Miren, la sensibilidad es del 95 al 98% y la especificidad es del 95%. O sea, tiene un rendimiento diagnóstico alto, ¿no? La biopsia tiroidea. Bien, y para terminar, ¿alguien ha visto un paciente con bocio endémico de ustedes? Bueno, yo he trabajado en Puno en el año 90, ¿no? En el año 90 todavía llegué a ver varios pacientes y tenían unos cotos, le decían, bocio, coto así semejantes, bocio, ¿no? Y también hemos llegado nosotros a administrar parte del tratamiento con aceite iodado e inyectable, desde ese época del año 90. Dice el segundo. Bien, el yodo es uno de los nutrientes esenciales y hemos visto, ¿no?, para el desarrollo físico e intelectual de las personas y también de los animales, ¿no? Su deficiencia causa una serie de desórdenes, ¿no?, como el bocio endémico, diversos grados de retardo mental, incremento de la tasa de mortalidad perinatal, compromiso del desarrollo intelectual. En su cómputo se denominan desórdenes por deficiencia de yodo. Antiguamente se llamaba bocio. Bueno, ya hemos visto que algunos de estos daños pueden ser severos y irreversibles si la deficiencia se da durante la gestación y los primeros años de vida, ¿no? Ya hemos visto que hasta los 2 años posteriores al nacimiento se sigue desarrollando y madurando. Bien, entonces ya ni lo tenemos en cuenta, pero sí tenemos que saber, ¿no?, que la deficiencia de yodo es la causa más común de daño cerebral prevenible en el mundo. Se puede prevenir, ¿no? Aunque la iodación de la sal ha reducido significativamente su prevalencia global, los desórdenes por deficiencia de yodo persisten en poblaciones vulnerables y regiones geográficas específicas, ¿no? Las investigaciones en Perú demostraron persistencia de la deficiencia de yodo por los años 80. Estos resultados fueron tomados en cuenta por el Ministerio de Salud y en el año 1983 se creó el Programa Nacional de Control de Bocio y Cretinismo Endémico, ¿no?, que ha logrado la eliminación virtual de la deficiencia de yodo desde 1995. Ustedes saben pues que en la sierra consumen la sal así en piedra, la sal que se produce en el lago, y no tiene nada de yodo. Es por eso que nuestros pacientes, o sea, las personas de la altura, los exploradores de la altura, tenían pues el bocio. ¿Qué es el bocio endémico? El término de bocio endémico se refiere a cualquier bocio que se produce en una región en la que el bocio es prevalente. El bocio puede ser clasificado como endémico cuando más del 7%, antiguamente era más del 10%, de la población lo padece. ¿Ya? El bocio endémico se produce casi siempre en zonas de déficit ambiental de yodo. Sin embargo, hay algunas sustancias bociógenas. ¿Quién conoce las sustancias bociógenas? Los que comen bastante coliflor, col, brócoli, ¿no? Contienen sustancias bociógenas y pueden hacer crecer, pero generalmente se da pues en zonas donde hay deficiencia de yodo. La incidencia del bocio endémico ha disminuido mucho en numerosas regiones con la introducción de la sal iodada, ¿no? La sal iodada tiene 15 partes por millón de yodo y eso pues debería llegar hasta el último rincón, ¿no?, del Perú. Y vean pues aquí esos bocios que se veían a larga distancia, 10, 20 metros ya veíamos el bocio, ¿no? Es una madre que sufre de bocio endémico y la hija de cretinismo y de retardo mental por falta de yodo. Vamos a ver 2 tipos de cretinismo, ¿no? ¿Qué es el cretinismo endémico? ¿No? El cretinismo endémico es un trastorno grave del desarrollo que ocurre en regiones con deficiencia severa de yodo y bocio endémico, ¿no? La causa principal es la falta de yodo durante el embarazo y la lactancia, lo que afecta el desarrollo neurológico y físico del feto y del recién nacido. Hay 2 formas clínicas, ¿no? El cretinismo neurológico, que ven en la parte superior, tiene retardo mental severo, alteraciones auditivas, porque también no madura la cóclea, ¿no?, y del lenguaje. Generalmente la talla es normal,
En cambio, en el cretinismo hipotiroideo, estos van a tener hipotiroidismo congénito con baja estatura, nanismo, letargo, piel seca y rasgos faciales típicos. También tienen retardo mental, pero es menos intenso que el cretinismo neurológico. Este es en África, ¿no? Un bocio de un adolescente. Vean un niño cretino de África, bien la expresión, y una deficiencia mental de un niño de madre con bocio, ¿no? Pues decía esa fase religiosa, ¿no? Bien, hay una clasificación del bocio según la Organización Mundial de la Salud. Hay diferentes clasificaciones, esta es una de las últimas del año 2022. Grado 0 no hay bocio. El grado 1 es, pues uno puede palpar la tiroides, pero no es visible en posición normal. Si yo lo pongo así, no se va a observar el bocio, ¿no? Pero si, por ejemplo, en el 1A el bocio solamente es palpable, pero no visible con cuello en extensión. En el 1B el bocio es palpable y visible, ¿no? Entonces, si uno le hace hiperflexionar el cuello, se va a ver el bocio. Y también se va a palpar. El grado 2 es el bocio visible con cuello en posición normal, o sea, el paciente está en posición normal y ya vemos, ¿no? Un agrandamiento de la tiroides. Y el grado 3 es el bocio más grande que se ve a distancia, más de 10 metros, ya se puede ver el bocio. Ahí tenemos, ¿no? El grado 1B con el cuello hiperextendido se puede ver, el grado 2A con el cuello normal, y el grado 3 pues se ve ya a distancia, ¿no? Los desórdenes por deficiencia de yodo tienen una serie de espectros dependiendo de la etapa en que se presente esta deficiencia, ¿no? En el feto, incrementa los abortos, los antimuertos, anomalías congénitas, ya que también tiene expresión génica en los modos tiroideas, ¿no? Influye. Hay aumento de la mortalidad perinatal, aumento de la mortalidad infantil y puede producirse pues el cretinismo neurológico, y hemos visto, ¿no? Con deficiencia mental, sordo-mudez y defectos del lenguaje, diplejía espástica, alteraciones de la postura y la marcha y estrabismo, ¿no? Y el cretinismo mixedematoso, que generalmente son de talla baja, con deficiencia mental no tan severa como la otra, y aparte de eso también pueden producir defectos psicomotores e hipotiroidismo fetal. En el neonato, o sea, apenas nace, no pueden hacer con hipotiroidismo neonatal o con bocio neonatal. En el niño y adolescente van a presentar bocio, hipotiroidismo juvenil. Hay un compromiso, como hemos visto, del desarrollo intelectual y del rendimiento escolar. Muchos de estos tienen pues disminución de la capacidad de aprendizaje y hay aumento de la deserción escolar, ¿no? Y también hay un desarrollo físico retardado. Y en el adulto va a producir bocios y complicaciones, ¿no? Ya han visto el tamaño del bocio que puede producir compresión de estructuras que pasan cerca de ahí, ¿no? Del esófago, produciendo disfagia, de la tráquea, produciendo disnea, ¿no? También de los vasos sanguíneos, produciendo pues plétora facial, ya que disminuyen el retorno venoso. También con el tiempo puede llegar a producir hipotiroidismo, daño en la función mental, y también puede producirse el hipertiroidismo inducido por yodo, ¿no? En esos pacientes que tienen bocio crónico, si uno le da yodo, puede producirse un hipertiroidismo, porque tiene que ir por la maquinaria, ¿no? Exagerada. Ya hemos visto el caso típico del cretinismo neurológico. En la figura A y en la B, pues tenemos, ¿no? Un caso típico de cretinismo hipotiroideo. Bien. Acá esta tableta nos muestra la diferencia clínica entre el cretinismo neurológico e hipotiroideo, ¿no? El retardo mental severo se presenta más en el cretinismo neurológico. Está presente en el hipotiroideo, pero es de menor intensidad, es menos severo. Sordo-mudez, ¿en quién se presenta? Generalmente en el neurológico, ¿no? En el cretinismo hipotiroideo está presente. La diplejía cerebral, que hemos visto, ¿no? Está frecuentemente en el cretinismo neurológico. La estatura normal en el cretinismo neurológico, en cambio en el cretinismo hipotiroideo hay talla baja, ¿no? Hay retardo en el crecimiento. Manifestaciones generales, no hay signos clínicos de hipotiroidismo. En cambio en el cretinismo hipotiroideo la piel es seca, gruesa, la voz ronca, ¿no? Los reflejos están marcadamente vivos en el cretinismo neurológico. En cambio en el cretinismo hipotiroideo la segunda fase
del reflejo está prolongado, ¿no? Ustedes saben que hay dos fases. Yo veo aquí, me hace esto y esto, ¿no? Esta es la fase de contracción y la fase de relajación. Esta fase de relajación es la que se ve, inclusive con eso no podemos ver si el paciente está con un buen tratamiento, ¿no? El EKG es normal en el querido neurológico, en cambio en el hipotiroideo vamos a encontrar bajo voltaje complejo QRS y otras anormalidades del hipotiroidismo. En la radiografía de los miembros, en el querido neurológico es normal y en el que tiene hipotiroideo puede haber disgenesia epifisial. Y el tratamiento con hormonas tiroideas ya no tiene ningún efecto en el querido neurológico, ¿no? En cambio en el hipotiroideo puede haber cierta mejoría. Bien, hemos visto que la deficiencia de yodo es un riesgo latente en la sierra y selva del Perú, debido a que los suelos y el agua son pobres de yodo por causas geoquímicas, ¿no? Las lluvias torrenciales deslavan los suelos y llevan por arriba. Como consecuencia de ello, los alimentos que allí se producen no contienen las cantidades necesarias de yodo para satisfacer los requerimientos necesarios. Entonces las personas van a comer pues, vegetales que contienen yodo, inclusive los mismos animales. Por lo tanto, la población que vive en estas zonas está expuesta permanentemente a riesgo de sufrir problemas por deficiencia de yodo. Esta deficiencia de yodo afecta a unos 200 millones de personas en todo el mundo. Es más frecuente en las zonas montañosas como los Alpes, el Himalaya y los Andes. Solamente son unas figuras que muestran, ¿no?, el control del consumo de sal yodada y la concentración urinaria de yodo en el Perú. Bueno, cuando se introdujo la sal yodada, tiene 15 partes por millón. A partir del año 93, ¿no?, solamente el 50% de la población en el año 86 consumía sal yodada. Y a partir del año 94-95 empieza a implementarse. De igual forma, la concentración urinaria de yodo, de que era 50 microgramos por litro, empieza a disminuir. Y ya en el año 93-95 supera los 100. Y así se permanece. Significa pues que ha habido una gran mejora, solamente, ¿no?, con la introducción de la sal yodada. Vean la severidad. Yo he visto estos bosques en señoras de la sierra. Estos dos ya tienen pues una hipertrofia nodular. ¿Cuál es la patogenia del bóseo? Hemos visto que el bóseo es necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. La ingestión diaria de yodo puede ser de 100 hasta 300, inclusive en ciertas poblaciones hasta 800 miligramos. Proviene de los alimentos, agua, sal yodada. Y cuando la ingesta es menor de 50 microgramos por día, por lo general se origina el bóseo. La deficiencia de yodo en los alimentos va a producir una disminución de las hormonas tiroideas. Esto a nivel del hipófisis, del hipotálamo, va a incrementar, ¿no?, a nivel del hipófisis la secreción de la hormona tiroestimulante o tirotrofina, la cual va a actuar a nivel de la tiroides. En un inicio produce una hiperplasia o un bóseo difuso, y con el tiempo va a producir una hiperplasia o un bóseo nodular. Cuando el bóseo nodular ya no hace efecto ni las hormonas tiroideas ni el yodo, nada, ¿no?, solo la operación. Y ya hay ciertos criterios para el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico es de carácter poblacional, ¿no?, en zonas donde hay deficiencia de yodo, no es de tipo individual. Estos indicadores son pues del año 90, 93, ¿no? Estos indicadores han sido establecidos por el Grupo Consultivo de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, y el Consejo Internacional para la Lucha contra los Desórdenes y por Deficiencia de Yodo, ¿no? Entonces, esto lo realizaron en escolares, el porcentaje de bóseo de los escolares, ¿no? Si el 5 a 19% tenía bóseo, era leve, ¿no? Si el 20 a 29% de los niños de entre 6 y 12 años tenía bóseo, era moderado, y severo cuando más del 30% de los niños tenía bóseo. El yodo urinario también se hizo en los escolares de 6 a 12 años. Se llamaba leve cuando la concentración de yoduria, o sea, la yoduria
cuando el yodo en orina era entre 50 y 99, que era leve, moderada cuando estaba entre 20 y 49.9 y severa cuando era menor de 20. Y la TSH mayor de 5 miliunidades por litro de sangre total o mayor de 10 unidades por litro en suero, ¿no? Era leve cuando el 3 al 19.9% de recién nacidos tenían pues más de 5 miliunidades por litro de TSH, ¿no? Entre el 20 al 39 era moderado y mayor de 40% era severo. Entonces, ¿qué se entiende? Que el TSH está alto, ¿no? Porque hay deficiencia, ¿no?, de nuevas actividades. Y para el diagnóstico de estos trastornos por deficiencia de yodo es importante la evaluación clínica, ¿no? Nosotros tenemos que ver la historia dietética, si el paciente consume alimentos que contengan yodo, los antecedentes, porque muchas veces la mamá, el papá tienen voces, pues, ¿no? El lugar donde viven, si hay deficiencia de yodo, viven en áreas geográficas donde hay pobre cantidad de yodo, ¿no? En el examen físico era importante pues la palpación, hablando de la tiroidea, para determinar el grado de bocio. Y dentro de las pruebas bioquímicas podemos encontrar la TSH elevada en el hipotiroidismo por deficiencia de yodo. La T4 libre estaba disminuida en el hipotiroidismo franco. La ioduria principalmente es un indicador de ingesta reciente, ¿no? Y la mediana de ioduria menor de 100 microgramos por litro indica deficiencia, ¿no? Tiene que ser mayor de 100. Y los estudios de imagen, la ecografía tiroidea era útil para ver el tamaño, morfología y los tipos de nódulos, y la gammagrafía, función y morfología en casos solamente seleccionados. Y hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial del bocio endémico con la tiroiditis, el bocio multinodal tóxico y la neoplasia tiroidea. La eliminación de yodo urinario va a estar disminuida en el bocio endémico. Los otros 3 trastornos va a estar normal. Los valores de las hormonas tiroideas, ¿no? La TSH es normal o elevada en el bocio endémico. La T3 está normal o elevada y la T4 está disminuida. En la tiroiditis, ustedes saben que es una inflamación de la tiroides. En un primer inicio hay pues hipertiroidismo. En ese caso la TSH va a estar baja y la T4 aumentada. Pero ya en la fase tardía la TSH va a estar aumentada y la T4 descendida, ¿no? Tiene 2 fases, una de hipertiroidismo y otra de hipotiroidismo. En el bocio multinodular tóxico la TSH va a estar baja y la T4 elevada, y en la neoplasia tiroidea va a estar normal. Los anticuerpos antitiroideos solamente van a estar presentes en las tiroiditis, ¿no?, que son procesos autoinmunes. En las demás van a estar ausentes. Y en la ecografía, en el bocio endémico, vamos a ver un aumento de difuso, pero con el tiempo también puede haber un aumento nodular, ¿no? En la tiroiditis hay un aumento difuso y en el bocio multinodular tóxico y en la neoplasia tiroidea puede tener un aspecto nodular. En la gammagrafía tiroidea, el bocio endémico, hay una captación más difusa. En la tiroiditis hay un patrón de captación moderada. En el bocio multinodular tóxico vamos a ver nódulos hipercaptantes y en la neoplasia tiroidea nódulos fríos. Bien, el objetivo de las intervenciones por parte del gobierno, porque eso ya es un problema, ¿no?, de los gobiernos, es asegurar la ingesta diaria de yodo suficiente para satisfacer los requerimientos normales de toda población, ¿no? Y las medidas más usadas universales son la fortificación de la sal comestible con yodo. Es una medida que cuesta barato, ¿no?, la sal. Y en la suplementación mediante el uso de aceite iodado en poblaciones focalizadas, ¿no? El grupo objetivo eran las mujeres en edad fértil, incluyendo las gestantes y los menores de 18 años. Yo he llegado, como les digo, en el año 90 a colocar, había inyectar, ¿no? En menores de 1 año se colocaba 0.5 mililitros intramuscular, que equivale, ¿no?, a una cápsula o equivalía también a una medida del dispensador, venían con los jarabes. Y en mayores de 1 año se colocaba 1 mililitro intramuscular, o bien se daba 2 cápsulas, o bien 2 medidas de dispensador. Había 2 productos, este no lo conozco, no lo hemos utilizado, pero sí el etiodoro. También mencionan el etiodoro. Y es importante también indicar pues la fortificación de la que se llama la variedad, la diversificación de la dieta, ¿no?, como el incremento en el consumo de productos marinos, pescado, mariscos, sal.
Entonces, simplemente con esas medidas tan simples se puede pues evitar el bocio endémico. En cuanto a las consideraciones terapéuticas del bocio endémico, la administración de yodo tiene un escaso efecto, si es que tiene alguno, en el bocio endémico de larga evolución, pero consigue corregir el bocio hiperplásico endémico por déficit de yodo, o sea, cuando todavía no está muy crónico. Las hormonas tiroideas no suelen tener efecto en el bocio de larga evolución o en los cambios mentales o esqueléticos establecidos, ¿no? Como por ejemplo en el cretinismo neurológico, pero se debe administrar a dosis plenas si existe evidencia de hipotiroidismo. Y el tratamiento quirúrgico está indicado si hay compresión, ¿no?, de las estructuras adyacentes o si el bocio es muy grande o está aumentando rápidamente el tamaño. Siempre hay que hacer un control y seguimiento del bocio. Los pacientes con bocios pequeños y asintomáticos pueden valorarse periódicamente mediante exploración clínica y con ecografías y control de hormona tiroestimulante como pruebas complementarias. El crecimiento del bocio suele ser lento y muchos pacientes se mantienen estables. Bien, la deficiencia de yodo solía ser un problema de salud pública, al menos en el Perú ya no representa tanto. La deficiencia de yodo puede presentarse, ¿no?, sobre todo en las alturas, y es latente. ¿Por qué es latente? Porque sigue habiendo lluvias, pero felizmente pues ahí se ha mejorado. Ya saben que tiene gran impacto en el desarrollo, ya que sus consecuencias son graves, ¿no?, especialmente en el desarrollo del cerebro, fetal o infantil. La ayudación universal de la sal es la estrategia más eficaz para su prevención, complementada, ¿no?, con su implementación en grupos de riesgo, que hemos visto, ¿no?, piodol. Y hay que hacer una vigilancia continua, ya que el diagnóstico temprano y el manejo adecuado y la vigilancia continua del estado de yodo en la población son fundamentalmente para el control de los desórdenes por deficiencia. Bien, jóvenes, entonces veamos, ¿no?, que el yodo sigue siendo, ¿no?, un oligoelemento muy necesario, ya que las hormonas tiroideas tienen efectos sobre los diversos órganos y sistemas de nuestro organismo, especialmente en el desarrollo del cerebro. Si hubiera alguna pregunta.